Muchas gracias. Primero que nada, quería dar las gracias respectivas a este foro que ya está marcando un nuevo hito, ¿cierto? En este panel en materias de inteligencia artificial y seguridad pública, ¿cierto? Para hacerla más eficiente. Bueno, yo soy el CDO del proyecto. Este es un proyecto ágil que mandató el presidente de la República el 2023 en su cuenta pública. Básicamente el compromiso es impulsar desde el Ministerio de Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito la integración potencial de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías emergentes para tres objetivos fundamentales. Esto no es un gran hermano, tiene tres objetivos: buscar personas perdidas, prófugos de la justicia y autos con encargo de búsqueda o autos robados, ¿ya? A través de empleando técnicas de Machine Learning, Deep Learning, para alcanzar un mayor óptimo rendimiento y óptimo rendimiento, ¿ya? Entonces, este proyecto ágil, que se llama CITIA, Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, es mandatado por el presidente, pero esto se incubó el 2022 con la Comisión Desafío Futuro, que es una comisión que existe en el Senado, que básicamente hace prospectiva de muchos temas, y el 2022 nos propusieron 18 propuestas. Una de ellas era CITIA, integrar la tecnología con inteligencia artificial para la seguridad pública. Esto lo tomó el presidente el 2023 y se hace el mandato, ¿ya? Del cual me toca ser el CDO, ¿ya? O encargado de gobernanza de datos e inteligencia artificial. ¿Qué es importante entender? Y esto yo creo que le va a hacer sentido a muchos. El escenario del uso de la tecnología en la prevención del delito en Chile estipula principalmente que hay más de 15.000 cámaras públicas operativas a nivel nacional, ¿ya? Hay 271 centros de televigilancia. Hay más de 4.500 cámaras en 92 comunas conectadas a un centro de monitoreo. Y hay 77 drones o globos en 57 municipios utilizando esto para la vigilancia. Esto nos ha demostrado primero que existe una inequidad territorial tremenda en términos de infraestructura, pero que también existen silos técnicos. Imagínense esto como un gran archipiélago de muchas islas, pero que no conversan entre sí. Ahora, bien, imagínenselo conversando. Imagínense articulando ese archipiélago y los resultados que podríamos tener al usar también inteligencia artificial. Bueno, ese es el desafío que busca Citia y que a mí me ha tocado ir impulsando una visión de estrategia en el uso del dato y en el uso de la inteligencia artificial. Básicamente, para poder emplear un proyecto de estas características, lo que nosotros utilizamos en la macro metodología, ¿cierto? El paraguas del sandbox, ¿ya? Eh, que básicamente es un espacio controlado a grandes rasgos, ahí vamos a hacer doble clic en cada uno de estos conceptos, y que nos permite, este sandbox en espacio controlado, probar datos, software o IA para después llevar la producción, sin cometer riesgos para la esfera pública. Quiero felicitar la presentación que tuvo anteriormente la expositora Rosa Bariet y también a Moisés, porque básicamente me dan el pase a mí para poder hablar de este proyecto desde el margen de la protección a los derechos humanos, pero utilizando tecnología en el ámbito de la seguridad pública, ¿ya? Se van a ir dando cuenta que las reflexiones anteriores calan muy hondo en este tipo de implementación a la hora de llevarlo a la práctica, ¿ya? Y a modo muy general, uno podría desprender cuatro objetivos del proyecto CITIA en el entorno de Sandbox. Primero, la integración y análisis de datos. Esto es desarrollar capacidades para integrar diversas fuentes de datos para optimizar la detección de vehículos sospechosos, personas prófugas de la justicia y personas desaparecidas, como les comenté anteriormente. Segundo, la evaluación tecnológica, que implica probar algoritmos de reconocimiento facial y de patentes para mejorar la identificación en tiempo real. Tercero, la optimización de la interoperabilidad tecnológica, es decir, permitir la comunicación efectiva entre diferentes sistemas y bases de datos, como cámaras de televigilancia públicas y privadas. Y cuarto, el apoyo con insumos para nuevas regulaciones en materia de seguridad pública.
O sea, en este proyecto hemos sido capaces de integrar, de analizar data, de evaluar tecnología, de optimizar estándares para la interoperabilidad, y todo eso al final termina en aporte a la regulación. ¿Cómo lo hicimos? Primero, es vital entender de que un proyecto de estas características tiene que tener un responsable de datos de inteligencia artificial. Este perfil, la verdad, CDO, como se conocen, o CIAO, ¿cierto? Para la IA, como se conocen en el mundo privado, no son muy conocidos en la esfera pública. Y este no es un caso fuera de la excepción. Por lo tanto, aquí lo que se trató de hacer, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, fue contratar un consultor especialista, en este caso fui yo, para poder abordar este desafío. Y yo aquí les quería poner dos definiciones como para que se hicieran una idea de a qué nos referimos con gobernanza de datos e inteligencia artificial, para que lo vayan relacionando un poco del por qué lo estamos utilizando en este proyecto ágil mandatado por el presidente. Según la OCDE, la gobernanza de datos es un marco que incluye políticas, normas, prácticas y herramientas destinadas a maximizar el valor de los datos al tiempo que se garantiza su uso ético, seguro y eficiente. Este enfoque aborda aspectos como la calidad, la accesibilidad, la seguridad y la privacidad, alineándose con los principios de transparencia, legalidad y respeto a los derechos fundamentales. O sea, si queremos impulsar un proyecto que apunta a utilizar datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, es fundamental que exista una estrategia y una visión de gobernanza de datos, ¿cierto? Según aquí también lo que nos dice la OCDE. En segundo lugar, la OCDE también estipula que la gobernanza de la inteligencia artificial se refiere al conjunto de políticas, marcos regulatorios, estándares éticos y prácticas organizativas diseñadas para garantizar el desarrollo, implementación y uso responsable del sistema de IA. Según la OCDE, esto incluye principios para promover la transparencia, la justicia, la seguridad, la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos, minimizando los riesgos asociados con la IA como sesgos, opacidad y amenaza a la privacidad, mientras se maximizan sus beneficios sociales y económicos. Estas dos definiciones son claves para poder entender a qué nos referimos y por qué queremos introducir estas dos dimensiones, tanto de gobernanza de datos y gobernanza de inteligencia artificial, en un proyecto que busca mayor eficiencia en la seguridad pública con el uso tecnológico, ¿cierto? Pero cuando hablamos de gobernanza, es importante también establecer que estos conceptos están madurando y están en evolución. Es verdad que por un lado, desde los 90 las empresas privadas ya estaban ocupando el CEO, el encargado de datos, ¿cierto? Y por otro lado, las empresas también han ido ocupando el CHAO, el encargado de gobernanza de IA o gestión de la IA. Bueno, ¿qué es lo que también es importante establecer? Que como estas dimensiones son bastante nuevas, sobre todo en la administración pública, las entidades privadas ya han podido reconocer de que hay intersecciones que en el fondo permiten que estas dos gobernanzas conversen y vayan mejorando tanto la calidad del ciclo de vida del dato como la calidad del ciclo de vida de la inteligencia artificial. Aquí me quiero apoyar en un reporte que sacó Data Foundation con Deloitte en noviembre del 2024, está fresquito, y aquí nos hablan de que básicamente existen cinco intersecciones donde se cruzan estos perfiles y estos mundos, ¿cierto? Primero, el rol estratégico del CEO. Son claves en la creación de la estrategia de datos que fortalece la toma de decisiones basada en evidencia, ¿cierto? En el contexto actual, con la rápida adopción de las tecnologías como la inteligencia artificial, el papel del CEO se amplía para garantizar la preparación y la calidad de los datos que alimentan esta herramienta. O sea, hay una primera intersección entre la visión estratégica del dato para poder, ¿cierto?, ampliarla en el papel de la inteligencia artificial. Segundo, la intersección con la IA. Más del 90% de los CEO ya integran inteligencia artificial en sus organizaciones, destacando la necesidad de un modelo de gobernanza de datos que asegure el uso ético, eficiente y responsable. Los CEO eh, tra- los CEO reportan trabajo en la implementación de estrategias de IA y en la preparación de datos para el desarrollo de modelos avanzados. Aquí vamos con esto, que si nosotros no tenemos una buena estrategia de datos, ¿cierto? Mandatada por un CEO, lo más probable es que no vamos a tener la calidad del dato o las facultades para poder trabajar con ese dato y entrenar modelos, por ejemplo.
¿cierto? El desafío también se da en la claridad y recursos, aunque el CEO reconoce la complementariedad de sus roles con el Chiao, ¿cierto? Persisten desafíos en la definición de responsabilidad entre ambos. La falta de claridad de las directrices y los recursos limitados complican la creación de un marco robusto de gobernanza de datos e IA. Eso es un desafío que está sintiendo el mundo privado y que lo vamos a resentir en el mundo público. Nosotros desde CITES lo resentimos. Por eso tratamos de que esa combinación del perfil del CEO con el Chiao se pudieran unir en un solo perfil para este eventual proyecto ágil mandatado por el presidente que tiene que tener resultados en el corto plazo, ¿cierto? Como cuarto, el impacto de la madurez organizacional. El liderazgo del CEO está elevando la madurez de los datos en las organizaciones gubernamentales, lo que fortalece la transparencia, la interoperabilidad y la innovación. Esto incluye la implementación de arquitecturas de datos que faciliten la integración de nuevas tecnologías. Eso es un elemento fundamental. Si no hay una buena arquitectura que facilite datos, es muy difícil poder alcanzar el uso de nuevas tecnologías de manera favorable y hacia un futuro coordinado. Se recomienda establecer, este informe dice que se recomienda establecer directrices claras desde los niveles centrales para delinear las funciones del CDU respecto a de la IA. Esto permitirá en un futuro la colaboración efectiva, promoviendo un enfoque integrado responsable hacia la innovación tecnológica en las instituciones gubernamentales. O sea, nosotros aquí detectamos que había un problema básicamente en estas dos dimensiones que no conversaban y nosotros en este proyecto le hicimos conversar. Pero para hacerlas conversar tuvimos que diseñar un modelo basado también en las dimensiones OCDE, pero también basado en las dimensiones DAMA, que es una ISO gobernanza de datos, para en el fondo cumplir con la mayor cantidad de criterios, tanto a nivel de gobernanza, donde podemos ver lo que es el gobierno de datos, la arquitectura de datos, diseño y modelamiento de datos, operación y almacenamiento de datos, seguridad de datos, integración e interoperabilidad de datos, documentación y administración del contenido, gestión de datos maestros y de referencia, almacén de datos e inteligencia de negocios, gestión de metadatos y la calidad del dato, ¿cierto? Eso uno lo podría encontrar en el modelo DAMA de la ISO de gobernanza de datos. Pero, por ejemplo, las otras dos variables dimensiones, como valor público o confianza, no se encuentran, porque este modelo fue pensado para las entidades privadas, para las reglas de negocio de las entidades privadas, no así para las entidades públicas. Por lo tanto, nosotros también en este modelo de gobernanza ya sumamos la dimensión del valor público, o sea, la anticipación y la planificación, ¿cierto? La entrega de servicios y políticas públicas, la evaluación y monitoreo, y por otro lado la dimensión de confianza, donde podemos encontrar la ética, la transparencia y la protección de datos y consentimiento. Todo esto para nosotros es un marco que genera viabilidad para un proyecto como este y también para desmitificar proyectos que no, o sea, opiniones que nos podrían apuntar a nosotros como un sistema tipo Gran Hermano, ¿cierto? Nosotros hemos tratado de resguardar esto y hacer explicaciones en la agenda pública, ¿cierto? Nacional sobre todo, que este tipo de modelo tiene un objetivo claro, preciso, y que hay dimensiones técnicas que acompañan esto para que en el fondo no concurramos en riesgo en la esfera pública. Ya, pero ¿cómo podemos entender la gobernanza del dato y después voy a ir a la gobernanza de la IA? Es importante entender que en la gobernanza de datos nos referimos también a los actores y a las etapas que se cumplen al momento de que el dato pasa por la institución y se usa por otras entidades, por ejemplo. Y para eso es importante reconocer las etapas del ciclo de vida del dato. Aquí yo pongo un pequeño diagrama, ¿cierto? Donde nos habla de la primera parte, que es la disponibilidad. Ahí básicamente lo que hacemos es entender de dónde recolectamos el dato y lo llevamos a producción o de dónde lo extraemos si es que hay un sensor, ¿cierto? Después, no voy a entrar en cada una de las etapas en profundidad para pasar más rápido esta presentación, en virtud del tiempo, ¿cierto? Entonces, después de la etapa de recolección y producción, pasamos a la etapa de procesamiento y de cómputo, ¿ya? Ahí identificamos eh, cómo podríamos procesar estos datos de mayor calidad, ¿cierto? Y en el fondo estructurarlos para que los podamos, por ejemplo, usar para entrenar modelos.
Y el cómputo también es importante porque si vamos a entrenar modelos, lo que tenemos que entender es cuántas GPU, por ejemplo, necesitamos para entrenar este modelo y qué datos de calidad podrían usarse para entrenar el modelo, ¿cierto? Otra parte también importante es el almacenamiento. En el caso del proyecto Citia, como era un proyecto nuevo y ágil, nosotros el tema del almacenamiento lo tomamos prestado desde las policías. Nos dimos cuenta de que las policías tenían un data center donde guardaban la información. Obviamente esta información está encriptada, ¿cierto? Y con todos los resguardos posibles de la protección de datos y la seguridad de la información y ciberseguridad que se necesita. Entonces, a raíz de que hay una capacidad ya instalada por parte de las policías, nosotros decidimos trabajar en el entorno de carabineros principalmente, ¿ya? Y ahí aprovechamos también de tener todos los resguardos en términos de seguridad, porque Carabineros ya es una institución que tiene un data center de hace bastante tiempo y por lo tanto ha estructurado distintas políticas en torno a la seguridad de la información y la ciberseguridad. Pero luego de tener todas estas etapas claras, ¿cierto? Avanzamos al compartir, a vincular la relación entre datos y entre otros actores a través de la interoperabilidad interinstitucional. ¿Qué quiero ir con esto? Que cada vez que, por ejemplo, nosotros generamos un producto de Citia, ese producto al final funciona como un bien público digital, que en el fondo es capaz de vincularse con otros actores para que estos actores consuman la oferta de la IA y los datos disponibles que hoy en día estamos generando. Y después pasamos a la parte de la publicación y la apertura de datos, reuso de datos y refuerzo del ecosistema y seguimiento y medición, que es una parte que nosotros deseamos en algún momento abrir. Como son datos tan complejos que en el fondo son las policías las que nos facultan a nosotros como subsecretaría de poder trabajar con estos datos a través del principio de tratamiento de terceros, ¿cierto? Nosotros hoy en día estamos en la parte donde hemos disponibilizado información clave a las policías, ¿cierto? Pero no a la ciudadanía de manera más abierta. Es una de las metas que tenemos. Pero primero, lo primero, teníamos que entregar esta información para que se reutilizara a aquellos que están facultados para buscar autos con encargo, ¿cierto? Personas prófugas y personas desaparecidas, que en este caso en Chile son el Ministerio Público, la PDI y Carabineros de Chile. Bueno, y por otro lado tenemos también que entender lo que le llamamos el ciclo de vida de la IA, ¿ya? Ahí, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos identificar es que hay que gestionar un plan y diseño, ¿cierto? Recopilar y procesar datos. Esta parte no es menor que en materia de seguridad pública, porque nosotros los datos que procesamos tienen que ser datos que en el fondo em, no dañen, ¿cierto?, los derechos de la esfera pública. Por lo tanto, a través de las facultades que tienen las policías de tratar datos, por ejemplo, personales, nosotros podemos trabajar y procesar datos. Ahora no son todos los datos personales, sino que son los datos personales que efectivamente se establecen en el criterio de la integración de la base de datos de personas buscadas, personas prófugas y autos con encargo de búsqueda. Después pasamos a la etapa de construir y adaptar modelos, después probar, evaluar y verificar y validar, y luego poner a disposición para uso y despliegue. Finalmente, entregamos esto en la operación y lo monitoreamos, y después, si esto tiene algún error, se retira o se descarta eventualmente. ¿Cuáles son los problemas que nosotros hemos ido identificando en este proyecto de seguridad pública y en verdad creemos que en el sistema público, los sistemas públicos en general? Primero, existe una contraposición de agenda. Es verdad que existe el silo técnico, ¿cierto? Yo creo que acá se puede hablar mucho del silo técnico cuando hay un panel de datos, ¿cierto? El gran problema es que estos datos no conversan porque están en distintas infraestructuras, pero también en la esfera pública lo que pasa es que hay una contraposición de agenda. Por ejemplo, puede pasar de que hoy en día existe una base de datos de autos con encargo desde las policías de investigación, que es la PDI en Chile. Y por otro lado, el Ministerio Público podría tener, que donde están los fiscales, otra base de datos. Entonces, al final, entre la agenda del Ministerio Público y la PDI, hay que hacerlos conversar dentro del mantra de la seguridad pública para que estos datos se puedan integrar. Entonces,
Hay un problema de silo técnico, sí, pero también hay un problema de contraposición de agenda porque cada actor que hoy en día interactúa en el ecosistema de la seguridad pública también tiene su propia agenda individual, en el ámbito público y en el ámbito privado, por ejemplo, también. Y por último, la calidad de datos. Esto es crucial, porque una cosa es que podamos integrar la información, pero otra cosa también es que la información que ha sido captada por otras tecnologías, por ejemplo, tenga calidad. Y ahí nosotros hemos hecho un trabajo para establecer espacios controlados o araneros, ¿cierto? Que nos permiten, dice, como se ve en la foto, ¿cierto? En un lugar resguardado, ¿cierto? Trabajar con datos, con IA o con otro tipo de software, de tecnologías disruptivas, en ambientes controlados. Y ahí, en definitiva, con estos aprendizajes, evitar los riesgos y aportar a la regulación. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente, ustedes pueden ver en el punto 95 el plan de acción de la política de inteligencia artificial del 2023, si no me equivoco, van a encontrar un apartado que habla del sandbox de seguridad pública que permite, en el caso de Citia, poder trabajar en un ambiente controlado. Es verdad que en Chile, al igual que en otros países del continente, no existe una ley de inteligencia artificial, pero pese a eso, nosotros hemos tratado de impulsar un estándar para el diseño de proyectos o políticas públicas que en este caso nos permite, a través de un ambiente controlado, trabajar en ámbitos, en ámbitos de la seguridad pública. Este sandbox de seguridad pública, nosotros lo hemos dividido principalmente en tres niveles, en la parte regulatoria, la parte de datos y la parte del desarrollo de software o soluciones de IA. Cuando hablamos del sandbox de datos, las características que aquí se pueden observar, y esto no lo decimos nosotros, sino que también lo dice el GovLab de Nueva York, es que básicamente nos permite el sandbox de datos cumplir con una revisión, con la seguridad, con la colaboración multisectorial, el entorno informático y la naturaleza temporal y adaptable y escalable. O sea, lo que nosotros queremos acá es probar que el dato sea de calidad y que nos sirva para los propósitos que deseamos usarlo a nivel de multiactor, ¿cierto? Porque aquí hay distintos actores que van interactuando con este dato. Imagínense la policía que en el fondo tiene que trabajar con este dato y luego tiene que hacer un procedimiento, o el Ministerio Público una investigación, ¿cierto? Este sandbox de datos nos permitió en definitiva eh, co-crear distintos productos. Uno es un dashboard de datos que en el fondo aglutina toda esta información que nos permite, por ejemplo, en el caso de la solución Citia Patente, que es un derivado del Citia y que permite en el fondo buscar autos robados a través de interoperabilidad entre la cámara LPR, la cámara lectora de placa patente que ustedes pueden ver quizás en las carreteras o en los centros comerciales o en entidades subnacionales que también compran cámara LPR y cada vez que pasa un auto se manda una comunicación a la base de datos integrada de autos robados, que la integra PDI, Carabineros, las policías, ¿no? Y desde ahí se manda un hatch con un identificador que dice día, hora y lugar por donde ha transcurrido esa patente. Aquí hay un check and balance que hemos querido utilizar, ¿ya? Aquí hay un equilibrio de poder, porque lo que nosotros no hacemos es conectar el sitio de patente o el buscador al registro civil completo, a la data a los datos de toda la base de datos de autos general, sino que aquí nos conectamos solamente a la base de datos de autos con encargo, que ahí hay una legitimidad, ¿cierto?, para poder hacer el contraste de datos. Entonces, si el día de mañana uno quiere buscar un auto que no está con encargo, el sistema no te va a poder dar la respuesta, ¿ya? Eso es muy importante y quería decirlo también en este foro. Yo creo que a muchos les podría interesar esta idea de check and balance, equilibrios de poder. Vamos a conectar estos sistemas a todo el registro civil o solamente a lo que el Poder Judicial, por ejemplo, nos permite buscar? Son preguntas que nosotros hemos desarrollado y que creemos que aquí hay un camino viable. Y un visualizador que en el fondo permite ir detectando por alerta en tiempo real cuando va pasando el auto robado. ¿Para qué? Para proporcionar mayor inteligencia y capacidad a las policías y al Ministerio Público en sus operaciones de procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo funciona el sandbox de datos? Nosotros mandamos un instructivo de ingesta de datos que en el fondo le permite a una entidad público-privada que tiene una cámara LPR o un tipo de sensor que captura una patente
que no sea quizás cámara también, eh, probar en un ambiente controlado que nosotros le llamamos el ambiente impostor, que es un ambiente igual que el sitio de patentes, el dato que se captura de la LPR, ¿ya? Y ahí pasa en el primer paso al ambiente sandbox y en el segundo paso cuando se aprueba y el dato es de calidad, ¿cierto? Al ambiente productivo. ¿Qué detectamos, por ejemplo? Que hay municipios, como por ejemplo la Municipalidad de Nueva Nechea, que tiene muchos pórticos y que si nosotros no hubiéramos tenido este ambiente controlado, no nos hubiéramos dado cuenta de que a veces algunos pórticos, no todos, en este caso creo que eran dos, a veces, en algunas oportunidades, tomaban el dato de la patente, eh, pero de manera errónea. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tomaban, se equivocaban al tomar la tarifa de la micro, ¿cierto? Del bus, y lo combinaban con la fecha de la cámara. Y eso lo tiraban al sistema como patente. Eso podría traer tres problemas principales. Dos problemas de eficiencia de recursos. Uno, porque almacenamos datos falsos positivos que en el fondo nos hacen gastar recursos desde el Estado. Segundo, porque si entrenamos un modelo que viene con un falso positivo, en el fondo vamos a generar un trabajo de deficiente con las GPU, ¿cierto? Para entrenar los modelos. Y tercero, imagínense si ese dato entra a- al ecosistema de productivo de carabineros y en definitiva las policías se vuelven locos buscando una patente que no existe. ¿Ya? Entonces, el sandbox de datos, acá en este caso, nos permitió revisar la calidad de los datos que son extraídos por un algoritmo en la punta. Nosotros creemos que estos algoritmos en la punta tienen errores porque básicamente como son cámaras LPR que vienen de otros países, no pueden entrenar los datos con patentes reales chilenas. Por lo tanto, creemos que el entrenamiento de datos sintéticos nos está llevando a este tipo de distorsiones. En el caso de los pórticos, por ejemplo, de la Barnechea. El procedimiento de nosotros es bien básico. Después le reportamos a la municipalidad y al proveedor de estos pórticos, lectores de placa patente, que existe un error o que se están tomando errores y están generando falsos positivos para que ellos lo configuren y lo arreglen y luego una vez que están ok, pasan al sitio en producción de búsqueda de patentes, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos el sandbox para el desarrollo de software y soluciones de IA, que le llamamos Cydia Labs. Aquí nosotros hemos elaborado cuatro etapas que para nosotros son claves. Primero partimos con una consulta al mercado, RFI, invitamos a toda la industria a que nos explique qué productos tienen con inteligencia artificial. En este caso, el año pasado, en febrero, llegaron 18 empresas de distintas partes del mundo y cada uno te dice, mi cohete llega a la luna. Perfecto. Pero en paralelo, nosotros a través de metodologías de design thinking, levantamos un caso de uso con aquellas instituciones que en este caso tienen el dolor, como las policías. Luego se elabora una prueba de concepto con una colaboración público-privada. Le pedimos a alguna de estas empresas que participaron en la consulta al mercado que nos dicen o nos prometen que el cohete va a llegar a la Luna, que lo prueben en un ambiente controlado y en tiempo establecido, ¿cierto? Y luego, después de esa experiencia, se toma la decisión de licitar o generar un desarrollo interno en virtud de las capacidades, ¿ya? Esto para nosotros fue bien relevante, hicimos distintas pruebas de concepto. Uno de los dolores que les voy a comentar acá para no profundizar tanto en las pruebas de concepto es que la policía nos dijo que le encantaría que en la central de comunicaciones donde se despacha el recurso policial, a propósito del llamado de emergencia, pudieran tener la posibilidad de ver todos los flujos de video públicos y privados. Hicimos la prueba. La hipótesis era básicamente, ¿es posible mandar los flujos y conectarlos a Senco? La respuesta fue sí, pero básicamente que si lo hacíamos sin un integrador, sin una plataforma de integración de video, la infraestructura de Carabineros no iba a resistir y se iba a caer. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahora fue comprar una integración, una plataforma de integración de video, la cual se la entregamos a Carabineros y a las policías para que luego puedan ver el flujo de las cámaras y ver de calle en calle cómo se mueve, por ejemplo, un delincuente. Eh, Eso a propósito de las pruebas de concepto y el Cydia Labs. Lo que también me parece importante y oportuno comentarles que nosotros seguimos la ley o el estándar de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, por lo tanto tenemos un comité ético. Recuerdan que al principio les dije que este proyecto había sido co-creado por la Comisión Desafío Disculpe, Futuro, Patricio. ¿sí? Se pasó un poco el tiempo. No sé si puede dar Perfecto, declaraciones para cierro después. inmediatamente.
Bueno, esta comisión de ética, de Comisión Desafío Futuro, nosotros la convocamos a que conformara una comisión de ética para que pudiera revisar las pruebas de concepto y en el fondo poder levantar los riesgos y mitigarlos. ¿Ya? Y eso nos ha permitido en el fondo, a través de premios nacionales de ciencia, grandes abogados, politólogos, poder en el fondo revisar todos los riesgos asociados. Finalmente, todas estas pruebas, tanto de software como de datos, nos han permitido aportar a las regulaciones. Y aquí tengo tres ejemplos claros: la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde ahí nosotros proporcionamos esta idea de proporcionar ambientes controlados. Está el de seguridad, el de salud, el de logística y el de fintech. Está también la Ley de Seguridad Privada, donde hay en el protocolo instructivo algunos puntos sobre la interoperabilidad y el estándar que necesitamos el envío del dato de entre entidades privadas, y la parte de Dirección General de Concesiones, donde ahí hemos actualizado el convenio de autopistas concesionadas de Chile para que en definitiva exista una regla en la cual le obliga a ellos enviar el dato segundo a segundo en beneficio de la seguridad pública. Finalmente, un poco lo que quería comentar: la gobernanza de datos es clave, responde quién es el propietario del dato, dónde se almacenan, su seguridad y su calidad, quién los protege a amenazas de acceso y qué tipo de recursos podemos y destrezas podemos necesitar para gestionarlos de manera eficiente. Eh, Estas son algunas de nuestras conclusiones, pero quería finalizar dando las gracias por este espacio. Creo que es muy oportuno para lo que estamos tratando de impulsar en el continente, a propósito de no cancelar las conversaciones. Es importante que los derechos digitales hagan parte de la implementación de tecnología en el ámbito de la seguridad pública, entendiendo también el fenómeno del crimen organizado y la avalancha que se nos viene, ¿cierto?, en términos de inseguridad para nuestros ciudadanos y ciudadanas en el continente. Entonces, nada, le agradezco este espacio. Si tienen algunas dudas o quieren conocer los algoritmos que estamos usando, los invito a que se metan a nuestro sitio web www.cta.gov.cl, y ahí van a encontrar la explicabilidad de nuestros algoritmos, los principios de gobernanza de datos que estamos usando y los informes de ciclo de vida que hemos ido desarrollando y que los dejamos a disposición para que los puedan observar. Y también estamos abiertos a cualquier crítica constructiva para poder seguir mejorando en nuestro desempeño en esta medida presidencial. Muchas gracias por la invitación y disculpen si me alargué un poquito.